reseca y me da mucha alergia en los ojos y me duele. Y yo tengo que hacer mucho trabajo de la universidad en computadoras y en el trabajo estoy frente a una computadora todo el día. Y estaba preparando la prédica y decía, Señor, aún me quede ciega, yo voy a predicar. Así que aquí estamos. Vamos a leer, a mí me tocaba el Salmo 34, el versículos 5 y 6. Vamos a ir a la palabra. Salmo 34, versículos 5 y 6. Cuando lo tengan, me dicen amén. 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 Radiante están los que él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Amén. El Señor nos está hablando a través de su palabra de la historia de, como dijo el hermano Ramiro, de la historia de David. En aquel entonces, cuando él escribe este salmo, estaba pasando que él estaba siendo perseguido por Samuel y se había adentrado a territorio enemigo para esconderse. Ahí es donde en la historia de Samuel, en Primera de Samuel 21:13, Primera de Samuel 21:13 dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre sus manos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Lo que está describiendo aquí en 1 Samuel es que David entra al territorio enemigo para esconderse de Samuel, y había un rey, y para que el rey no lo cogiera, él se hizo pasar por loco, y dice que hacía que babeara por su barba y actuaba incoherentemente. Y David en ese momento se encontraba agotado emocionalmente, vulnerable, lleno de angustia. Por eso dice, este pobre clamó, dice su palabra. Habla desde un corazón quebrantado y necesitado de Dios. Y muchas veces nosotros estamos quebrantados por las pruebas y estamos necesitados de Dios por las pruebas. Y aún en medio de su dolor, David descubrió que cuando una persona dirige su mirada a Dios, encuentra esperanza, encuentra fortaleza, encuentra dirección. Mis hermanos, cuando ustedes estén pasando por cualquier situación, pongan su mirada a Dios. Mi esposo ha estado pasando por una situación difícil de un accidente que tuvo automovilístico, y él me preguntaba esta mañana, ¿por qué me están pasando estas cosas si yo le sirvo al Señor, si yo busco de Él? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame tú que estás estudiando la palabra, ¿por qué me está pasando esto? Y yo le decía, porque cuando estamos en los caminos de Dios vamos a ser probados por la fe. Dios quiere saber cuán fuerte es nuestra fe y nuestra mirada está puesta en Él. Cuando estamos en el mundo, tal vez no vamos a presentar tantas pruebas que cuando llegamos a los caminos de Cristo. Muchas personas piensan que es al revés. Piensan que cuando están en el mundo es cuando tienen muchas pruebas y que nosotros los que le servimos a Dios no pasamos por pruebas. Pero es al revés, porque Satanás quiere sacarnos de redil de Dios. Quiere quitarnos de aquí. Entonces, por ende, nos va a atacar más. Él no ataca a los del mundo ya son de Él, le pertenecen a Él. Él ataca a la iglesia, los que le sirven a Dios. Y yo le decía a mi esposo, por eso es, Dios está probándote. Dios quiere que tú pongas su mirada en Él. Y que te olvides de todo lo demás, lo material, todo. Que dejes todo en manos de Él y Él sabrá por qué está haciendo las cosas. Y esto pasaba con David. David puso su mirada en Él. Estaba siendo perseguido, tenía una sentencia de muerte por Samuel, pero aún así Él puso su mirada. Y el punto número 1 que les quiero compartir, les trae 5 puntos para hacer un poquito no tan largo. El primero es la dirección
de nuestra mirada determina nuestra condición espiritual. ¿A quién estás mirando? Cuando tienes problemas, cuando te atormenta el pasado, cuando tienes miedo, cuando tienes ansiedad, cuando te da depresión, ¿en quién estás fijando tu mirada? David aprendió que la transformación comienza cuando tú pones tu mirada en Dios. Hebreos 12:2 dice, cuando lo tengan, Hebreos 12:2, yo le voy a dar la lectura, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso lo encontramos hermoso. Dice, puesto tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que no importa lo que estemos pasando, nuestros pensamientos, emociones, pongan siempre su mirada en Jesús, en aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros. El punto número 2 es: la presencia de Dios trae luz al corazón. Dice su palabra en Salmos 34 que fueron alumbrados, en el versículo 5, que fueron alumbrados. David conoció el miedo. Él sentía miedo cuando le estaban persiguiendo, tenía incertidumbre, desesperación. Por eso los salmos de él pide mucho la ayuda del Señor. Cuando usted lee los salmos, él pide mucho que Dios le ayude, que Dios lo proteja. Salmo 91 es un salmo de protección y eso es lo que él le estaba pidiendo al Señor. Pero aún en medio de ese miedo, él sabía que Dios lo estaba iluminando. Aunque tenía una mente confundida y un corazón herido, Dios lo estaba alumbrando. Y muchas veces nosotros sentimos que estamos en un túnel negro donde no hay salida y miramos para todos lados y todo es problemas. Pero quiero que se fijen en esa luz que hay al final de ese túnel, esa luz que es la luz de Jesús. Y dice en Juan 8:12, Juan 8:12. Juan 8:12. ¿Alguien que lo pueda leer rapidito? Amén. El Señor nos dice que no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. El punto número 3, Dios quita la vergüenza. Dice en el Salmo 34, en el versículo 5, y sus rostros no fueron avergonzados. David vivió momentos humillantes, dolorosos, pero Dios nunca lo abandonó. Muchas veces nosotros vivimos en vergüenza por nuestros errores del pasado, por el pecado que hayamos cometido, por los fracasos, por el rechazo, por heridas emocionales. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que Él no nos abandona, no nos deja en vergüenza delante de Él. Romanos 8:1, que alguien me lo busque, me lo lea. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Y qué es andar conforme a la carne? A ver, alguien que me conteste rapidito. ¿Qué es para ustedes andar conforme a la carne? Según lo contrario, andamos conforme a la carne, los deseos de la carne, la vanidad, la avaricia, la codicia, todo lo que es pecado. Todo lo que es pecado, todo lo que te atrae del mundo, como dijo la pastora, la vanidad, el orgullo, el rencor, la mentira, eso es la carne.
y dice su palabra que debemos vivir conforme al Espíritu. Y yo estoy estudiando la vida de Pablo, una vida muy interesante, y estaba estudiando hoy en Gálatas, que él habla de los frutos del Espíritu. No me acuerdo exactamente, pastor, ¿me podría decir exactamente dónde se encuentran lo de los frutos del Espíritu? Los 5 libros de Gálatas. De Gálatas, que creo que es el 6. De la carne y los frutos del Espíritu. Sí. Habla de la mansedumbre, del amor, de todo eso, y esos son los frutos que nosotros tenemos que generar en nuestro corazón. El punto número 4, Dios escucha el clamor sincero. Dice Salmo 34, 5 al 6, este pobre clamó y le oyó Jehová. David entendió que él no podía sostenerse solo. Y nosotros tenemos que entender esto, que nosotros no vamos a poder solos. Nosotros tenemos que agarrarnos de Jesús, de Dios, tenemos que agarrarnos de Él en todo momento, porque nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a poderlo hacer. Dios escucha siempre una oración sincera, un corazón quebrantado y un alma cansada. Alguien que me lea Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso nos dice la palabra, clama a mí. Cuando ustedes se sientan así desesperados, clamen a Él. Y dice su palabra que Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cosas que tal vez ustedes nunca han visto en su vida. Si claman a Él, Él lo hará conforme a su voluntad. El punto número 5 es: Dios sigue librando de la angustia. En el salmo que leímos dice, y lo libró de toda la angustia. Cuando estamos angustiados, nos sentimos que nuestra mente se turba, nos sentimos hasta cansados. Por ejemplo, cuando a mí me daba ansiedad anteriormente, me daba hasta fiebre por la ansiedad, el cuerpo me generaba fiebre. Por las emociones tensas, el cuerpo se contrae. Y dice en Salmos 46:1, alguien que me lea Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones. Nunca olvidemos esto, mis hermanos, es nuestro amparo. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios no siempre evita el proceso. Vamos a ser pasados por la prueba del fuego, vamos a pasar por el proceso, pero si ustedes se agarran de Jesús, ese proceso va a ser más fácil, y su palabra dice que Él no nos dará prueba que nosotros no podamos soportar. Como conclusión, mis hermanos, David nos enseña que incluso alguien que es usado por Dios, el pastor, pasa pruebas. Yo como líder paso pruebas. Aunque estemos en los caminos de Dios, vamos a pasar pruebas. Vamos a pasar temporadas de miedo, de cansancio, de angustia. Sin embargo, también nos enseña que en la angustia, si nosotros miramos a Dios, todo va a salir bien. Dice Jeremías 29:11, uno de mis versículos favoritos, que sus planes son para bien, para abundancia. Así que resistan en la prueba, oren, lean la Biblia, estudienla, escudriñen la palabra de día de noche. Yo leo la palabra por la mañana, por la tarde en mi trabajo cuando está el trabajo un poquito muerto, por la noche, pero estudienla. ¿Qué significa estudiar? No es leerla por leerla, es adentrarse a ella y pedirle al Espíritu Santo que te hable a través de ella, que te diga qué es lo que tiene que haber un cambio en tu vida, porque nosotros como cristianos tenemos que reflejar un cambio. Yo escuché hace mucho en las redes un video de esos que suben, que decía que nosotros somos la Biblia de quien no lee la Biblia.
Entonces nosotros tenemos que reflejar un cambio para que los demás vean que nosotros somos diferentes porque le servimos al Señor y quieran tener lo que nosotros tenemos. Y voy a terminar con estas 3 preguntas que quiero que se la hagan en su casa a la hora que estén con el Señor. ¿Qué cosas están ocupando tu mirada hoy? ¿Qué cosas? A veces son distracciones que nos están alejando de la mirada del Señor. La número 2, ¿estoy llevando mi angustia a Dios o estoy tratando de resolver el problema yo solo? A veces queremos resolverlo nosotros mismos y no queremos meter a Dios en eso, pero es al contrario, nosotros tenemos que meter a Dios en todo. Y número 3, ¿qué área de mi vida necesita ser alumbrada por Dios? Hay cosas dentro de tu corazón que tú necesitas que Dios las alumbre para que tú te des cuenta que eso está mal y que tú puedas sacarlo de tu vida. David no fue alumbrado porque era fuerte o porque iba a ser era el rey de Israel. Fue alumbrado porque él decidió mirar a Dios en medio de su quebranto. Así que hasta aquí mi parte, que Dios me los bendiga. Oro para que cada uno de ustedes sean alumbrados por la luz de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.